perfil allá, de perfil allá, no me carajo, mierda. Así yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá, no me carajo, mierda. Así yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá, no me carajo, mierda.
de perfil allá, de perfil allá, no me carajo, mierda. Bien, estamos, buenas noches, bienvenidos a... Estoy un poquito con un delay después de esta presentación, un poquito desordenada primero, como apareció recién, pero luego volvió otra vez en sincronía, ¿no? Como verán, estamos probando en otros lugares. Hoy tenemos un lugar prestado que es el acceso al Cine República, en donde vamos a dar también una pequeña parte de nuestro programa. Sí, por supuesto, usted nos sigue a través de este vivo que hacemos normalmente, semanalmente, aquí de los estudios Vicentín Film Argentina, en el sur del Chaco. Hoy tenemos, como bien nuestros títulos dicen ahí, las muestras de las escuelas técnicas, y también tenemos unas novedades sobre los carnavales que no se la pierda porque son muy importantes, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver ahora un resumen de todos los stands que se presentaron en las escuelas técnicas. Muy buenos los stands, muy buen nivel. Aquellos stands que presentaron de diferentes escuelas técnicas, que dicho sea de paso, yo no sabía que había tantas, ¿no? Porque realmente una cantidad y una variedad, ¿no? de escuelas técnicas de todo tipo. Algunas preprofesionales, bueno, otras que tienen que ver con la parte eléctrica, otra con la parte artística, ¿no? Con la costura, bueno, en fin, diferentes escuelas que se presentaron ahí en la Plaza General San Martín de la ciudad de Villa Ángela, la plaza central. Estas escuelas son inclusive algunas del sudoeste, o sea, no solamente son de Villa Ángela. Bueno, se presentó en Villa Ángela porque en Villa Ángela está la zona, digamos, que como que nuclea todas las escuelas. Bueno, también tenemos parte de las imágenes del acto, pero lo que primero vamos a ver son lo que los alumnos, porque esto que usted va a ver es una presentación no solamente de la escuela, sino principalmente de sus alumnos que durante el año trabajan y hacen estas actividades y la presentan en la Plaza Central. Esto fue coordinado por la Secretaría de Cultura, ¿no? Ahí al mando de la señora Buller, de la Secretaría de Cultura, Alejandra Buller, y también, por supuesto, al secretario de Gobierno, el señor Svensson, y el intendente ingeniero Pap, que es el que realmente está detrás de todo el tema de las escuelas técnicas, un impulsor del tema de las escuelas técnicas y también del nivel universitario. Seguramente hoy lo vamos a escuchar hablando largamente de este tema, que a él no solamente le preocupa, lo ocupa, ¿eh? Hasta no se pierda porque da una clase de electromecánica. Así que si usted quiere ver, en exclusiva lo tenemos aquí, único medio, eso se lo aseguro. Bueno, ahora vamos a ver, si el switcher nos permite, el operador, vamos a ver la primera nota con el señor Svensson. ¿Tenemos o no? Sí, la primera nota me dicen con el señor Svensson, el secretario de Gobierno, que nos presentaba esta muestra. Y después vemos los stands. Vamos a ver la nota. Señores concejales, tengan todos ustedes muy buenos días. Estando en horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de las fechas. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2025. Sí, hay un expediente que ingresó por fuera del orden del día. Yo voy a pedir que se incorpore en el orden del día.
Expedientes 9.676, folio 313, año 2025. Nota del intendente municipal eleva proyecto de ordenanza referido a que se le brinda autorización para otorgar montos a compases. ¿Hay consideración? Punto número 2, comunicaciones oficiales, nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración, reconocer y felicitar a estudiantes ganadores del certamen Sembrando Emprendedores. Peticiones particulares, nota del Sindicato de Trabajadores Municipales, ponen en conocimiento situación y solicitan colaboración respecto a medidas sindicales. Nota del señor Nahuel Hernán Lavanchi, solicita se retire contenedor de residuos ubicado en inmediaciones a su domicilio. Solicitudes de terrenos fiscales, Soria Juliana, Escobar Sandra y García Cristi. Comisión de Tierra. Despacho de comisiones, despacho de las comisiones de Asuntos de Legislación General y Hacienda y Presupuesto. Nota del señor Intendente Municipal, eleva copia de la resolución de Intendencia 2825/25, mediante la cual veta ordenanza 5697. Tengo dos dictámenes. Voy a dar lectura en primer lugar al dictamen firmado por los concejales Posadas y Carmelino. Visto la resolución 2825/25 del Ejecutivo Municipal, mediante la cual se dispone a vetar en forma total la ordenanza 5697, por la cual este Consejo Municipal solicita la adquisición de un camión atmosférico destinado a la prestación de servicios públicos esenciales y considerando que la ordenanza 5697 surge de un proyecto elevado por la Presidencia del Consejo Municipal en atención a la demanda sostenida de los vecinos respecto a la falta de equipamiento para la extracción y transporte de líquidos cloacales. Que el veto total dispuesto por el intendente municipal se funda en una interpretación jurídicamente improcedente al sostener que el Consejo habría impuesto la adquisición de un camión atmosférico, cuando en realidad la ordenanza se limita a solicitar al Ejecutivo Municipal la realización de las gestiones pertinentes en el marco de sus propias competencias y disponibilidad presupuestaria. Que el verbo solicitar empleado en el artículo 1 de la ordenanza no tiene carácter imperativo ni vinculante, sino que expresa una manifestación deliberativa y un acto de colaboración institucional para promover políticas públicas destinadas al bienestar de nuestra ciudad. En consecuencia, el veto se basa en un falso conflicto de atribuciones que desconoce el equilibrio de poderes previsto por la Ley Orgánica Municipal número 854-P. Que el intendente municipal sostiene, además, que la compra del bien requeriría estudios técnicos, financieros y de factibilidad, observación que resulta contradictoria, ya que en ninguna de las adquisiciones promovidas por el propio Ejecutivo se presentaron informes de esa naturaleza, mostrando una falta de coherencia en la forma de evaluar las decisiones administrativas. Que además el veto incurre en una contradicción manifiesta al sostener que la municipalidad no puede realizar el servicio de camión atmosférico cuando la Ordenanza General Impositiva 5655, impulsada por el propio Ejecutivo, reconoce expresamente dicho servicio en su artículo 16, inciso D, estableciendo una tarifa municipal por la colocación de equipos atmosféricos. En consecuencia, la afirmación del intendente resulta incompatible con la normativa vigente y desconoce las propias disposiciones del Ejecutivo. Que los argumentos referidos a los riesgos operativos, mantenimiento seguro y personal especializado carecen de validez técnica, por cuanto esas condiciones son comunes a todos los equipos y maquinarias municipales, tales como camiones, tractores y retroexcavadoras, y nunca fueron obstáculo para la adquisición o funcionamiento.
que la afirmación del Ejecutivo acerca de que existen necesidades más urgentes no se sostiene, toda vez que la falta de un camión atmosférico constituye un problema sanitario de primer orden, afectando a familias que no cuentan con servicio cloacal y generando focos de contaminación, lo que coloca a este servicio dentro de las prioridades básicas de salud pública. Que incluso el propio veto incurre en una contradicción adicional al invocar la competencia de SAMEPS en materia de líquidos cloacales, cuando la realidad demuestra que el municipio ya presta servicios relacionados con la sanidad pública, tales como la recolección de residuos patológicos reconocidos en la ordenanza 5655, sin contar con condiciones de seguridad acordes a lo que el intendente exige para justificar su negativa en este caso. Que en definitiva el veto dictado no encuentra justificación jurídica, técnica ni práctica, traduciéndose en una decisión política arbitraria que pretende desconocer la labor del Consejo Municipal. Por todo lo expuesto, estas comisiones dictaminan: artículo 1, rechazar el veto total impuesto por el intendente municipal mediante resolución 2008-25/25. Artículo 2, ratificar en todos sus términos la ordenanza municipal 5.697, sancionada en fecha 10 de septiembre de 2025. Voy a dar lectura ahora al dictamen firmado por el concejal Pacheco. Y finalizado el expediente de referencia mediante el cual el señor intendente municipal eleva copia de la resolución de intendencia 2825/25 el 29 de septiembre del 2025, mediante la cual interpone veto total a la ordenanza 5697 sancionada el 10 de septiembre de 2025, la cual solicitaba al Ejecutivo Municipal la adquisición de un camión atmosférico destinado a prestar servicios en la ciudad de Villa Ángela, y considerando que en uso de sus atribuciones y facultades el intendente municipal ha procedido a vetar en su totalidad a la ordenanza 5697 por improcedente y injustificada. Que la ordenanza que se veta en este acto ha avanzado sobre las atribuciones propias del Ejecutivo Municipal, disponiendo medidas de gestión, resignaciones presupuestarias, creación de mesas de coordinación y exigencias de informes periódicos, lo que configura un avasallamiento de competencias en materia de planificación, ejecución y administración de políticas públicas. Quiero venir acá porque no es la primera vez que hago un reclamo. Primeramente, como está en el expediente, se había hecho una denuncia que no recibí respuestas, digamos. Anterior a eso, habíamos hecho también una denuncia en la que sí se había sacado el contenedor del lugar del frente de casa, digamos, pero a los días lo volvieron a poner, porque evidentemente nadie se quiere hacer cargo del basurero, ya que es entendible igual, pues un basurero a cielo abierto, con todo lo que eso implica. Acá tengo una foto de esta mañana, diciendo que hace media hora había pasado el basurero y ya todo lo... O sea, no se termina nunca, digamos. Yo creo que el basurero comunitario, así a cielo abierto, a veces no solo afecta a mi familia, digamos, o sea, en el sentido de que malos olores constantemente, invasión de moscas, no podés mantener la limpieza frente de tu casa, es imposible, y afecta también al, o sea, hay por todos lados, yo veo que hay en los barrios, y son todos fuentes de basura, digamos, permanente, de contaminación. Yo creo que afecta a la ciudad en su aspecto, en su limpieza. Quería yo que la solución sería sacarlo y que cada frentista tenga su basurero particular, que cada uno se haga cargo de su basura, digamos. O de última, si hay algún otro vecino, se puede preguntar que lo quiera tener. No habría problema, pero quería yo que nadie quiere tener un basurero comunitario frente a su casa, digamos. O sea, nosotros lo tenemos en el 2014, ya estaba antes, compré la propiedad en este año, y todos estos años renegando con lo mismo, y quisiéramos que con
la mayor urgencia eso se solucione, se pueda sacar para poder vivir mejor, básicamente. Así que bueno, era un poquito de eso. Gracias. Muchas gracias. Decidí venir acá. ¿Puedo hacer una pregunta, Mati? ¿Enviaste una nota al Ejecutivo o no? Al Ejecutivo no. Bueno, porque te va a resolver el Ejecutivo. Nosotros podemos hacer la gestión con el presidente. En algunos lugares funciona y en otros gente no colabora. De todas maneras, nosotros vamos a transmitirle. La pregunta está planteando, el momento está planteando, se lo está pasando, pero lo primero que tiene que haber hecho es, ante cualquier denuncia, hacer el Ejecutivo. En la primera denuncia llegó al Ejecutivo, que de hecho los saca, digamos, pero nunca supe por qué lo volvieron a poner, pasaron pocos días y lo volvieron a poner y de ahí no recibimos respuesta, digamos, a los nuevos reclamos. Así que bueno, hoy vengo a esa instancia por eso. Te digo, la instancia acá, hacemos la gestión nosotros. Sí o sí vamos a transmitir esta gestión al intendente, como permitimos, pero siempre cualquier reclamo que haya, el problema en la calle, de alumbrado, lo que fuera, es al Ejecutivo, no al Consejo. Sí, por eso te digo, había tenido un primer contacto, no con esta denuncia que nunca recibí respuesta, sino con la anterior. Fueron anteriores reclamos ejecutivos, Sí, resolvieron, pero a los pocos días. La denuncia, Sí. es para aclarar la situación nomás, para que se entienda que nos corresponde a nosotros. Dale, gracias. Otros son exposiciones. Pero debe ir al de falta y Bueno, pasamos a un cuarto intermedio de media hora y invito a los bloques a una reunión en presidencia con muchas gracias. Todo el tiempo del cuarto intermedio, retomamos la sesión. Señora secretaria, y bueno, queremos informar de que vamos a solicito una prórroga del cuarto intermedio hasta mañana a las 18 horas, para mañana a las 18 horas. Hay algunas cuestiones que todavía no se están sin resolver y por lo tanto es necesario ese plazo. ¿Están de acuerdo? ¿Aprobado? Bueno, muy bien. Señores concejales, pasamos al cuarto intermedio hasta mañana a las 18 horas. Digo del tiempo. Bien, regresamos aquí en este streaming en vivo, ¿no? En donde presentamos diferentes cosas para usted, como por ejemplo, en este caso que pasó, no era la nota del secretario de Gobierno, que viene ahora en un ratito, sino era lo que sucedió en el Consejo Municipal de Villa Ángela. Y justamente lo que sucedió son diferentes temas que tienen que ver con la parte, digamos, formal y cuestiones que ordenanza, algunos vetos y también, por supuesto, algunos reclamos de un vecino ahí con el tema de la basura, que, dicho sea de paso, hay un gran problema, muchos hemos observado, sobre todo en la zona céntrica, cómo hay gente que utiliza para reserva propia el hecho de ir y tirar basura de otro lugar en esos basureros. Algunos dicen que no pasa el basurero, otros dicen que es porque le queda más cómodo. Bueno, lo que fuese que pase, está mal, ¿no? Usted tiene su basura, embolsela, y si la quiere llevar, porque a ver, si vos no querés sacarte tu basura encima porque el basurero no pasa, llévala a la planta recicladora donde está el basurero, o sea, donde está la central de donde dejan toda la basura. ¿Por qué la dejás en lo de un vecino o enfrente de un vecino? Eso porque tenemos una actitud también de bastante poca comunidad, ¿no? Que se observa a diario, no solamente en algunos que van a reclamar en el Consejo, sino cuando uno recorre la calle en la ciudad de Villa Ángela, ¿eh? Así que atenti, ¿eh? Querés pasar una calle, tenés que mirar que alguien no te choque, pase por arriba, porque el peatón no existe. Ni hablar en la vereda, ¿eh? La vereda ya no es para la persona que camina. Así que me parece que eso es un tema de que cada uno no sabe respetar el espacio del otro. Así que eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Porque la convivencia empieza por ahí. Ahora vamos a ver, entonces, después de haber visto más o menos lo que se trató en el Consejo, tenemos cosas de los carnavales, en un ratito ya lo vamos a ver. Vamos a ver lo que nos contaba el concejal Fernández, algunos temas que tienen que ver con la sesión y también por los reclamos, él hacía referencia. Vemos la nota. Estamos con Raúl Fernández aquí en la sesión del Consejo Municipal y le vamos a entrevistar por la sesión de hoy. Y bueno, tiene unos temas para contarnos, también unos cuantos cartelitos que nos trajo bien clarito por el tema de los aumentos salariales. Buenos días. Buen día, Luigi, buen día a la audiencia, gracias por el espacio.
Bueno, contanos lo de la sesión de hoy más o menos. Hoy no hubo muchos temas, pero los temas que hubo son bastante importantes. Bueno, los proyectos de declarar y reconocer, felicitar a los estudiantes ganadores del certamen Sembrando Empresarios. Se aprobó por unanimidad de concejales. Luego una nota que pone en conocimiento y solicita colaboración respecto a la medida sindical. Esa medida sindical, bueno, se tomó conocimiento, se remitió al Ejecutivo, en la cual están pidiendo un aumento salarial. Vos sabés que hubo una inflación del 20% en la Argentina, anual, y que acá este intendente lo que hizo fue entregarle un aumento total del 65,31%. ¿Ves? Ahí tenés, digamos, este es el aumento que le dio en total, que fue repartido de esta forma. En marzo el 25, en mayo fue el 15 y en julio fue el 15. O sea, esto corresponde al segundo semestre. La última parte corresponde al segundo semestre. Entonces, eso fue el aumento que tuvo, o sea, tuvo el 200% más de lo que fue la inflación este año 2025 en la Argentina. Entonces, le dio el intendente el aumento correspondiente. Por lo tanto, yo creo que la medida que está en la sindical le corresponde, en parte sí, porque es algo legal, pero el pedido creo que está fuera de contexto. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos dar a conocer a la comunidad. O sea, no estamos en contra de que haga su medida sindical, pero sí, digamos, que tengan la certeza de lo que pasó en el municipio de Villa Ángela. El acumulativo fue el 65,31%, cuando la inflación fue del 20% anual hasta este momento. Entonces fue 200% más que la inflación en el aumento que tuvo el empleado municipal. Bueno, un tema que era para darle a conocer a la comunidad por el pedido que hicieron en este lugar. Sumado a esto, hemos tratado un tema que pidió un vecino que retire un contenedor de 79, que del año 14 está viviendo en ese lugar y bueno, que querían retiren ese contenedor de ahí. Claro, lo que pasa es que lo único que yo se lo solicité que la denuncia o el pedido lo tiene que ser al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que resuelve. Él fue a la policía y vino el consejo, está bien, lo vamos a escuchar como lo escuchamos a todos los vecinos, pero lo ideal es que ese pedido hay que hacerle al Ejecutivo, para que de esta manera el Ejecutivo pueda decir, ¿puedo resolverlo o no puedo resolverlo? Habitualmente lo resuelve, pero te explico, no recibió ni una queja del Ejecutivo respecto a ese tema. Sí, según manifestaciones del propio vecino, que es una denuncia en 2 oportunidades en la policía. Está la otra vez y esta. Bueno, está bien, está en su derecho de reclamar como todo vecino, pero se debe enterar el Ejecutivo de esa situación. Acá el Consejo podemos gestionar como decimos, tomamos conocimiento y enviamos esa documental hacia el Ejecutivo. Ojalá tenga respuesta pronta porque es un vecino que pide algo que puede ser viable. Luego hemos tratado el tema de una ordenanza que pide el intendente referido al desembolso para los carnavales. Esa ordenanza que pide el intendente que se puede aplicar para hacer el desembolso del dinero que está en caja, ya está en caja desde el año pasado cuando se aprobó el presupuesto. Este año está en caja esa plata para entregar a las comparsas y quiere que se apruebe un nuevo convenio para que de esa manera se pueda pagar la población. Bueno, tuvimos una reunión hace unos minutos en el Pato Intermedio, una reunión de 8 o 9 concejales que somos, que estaba en esa reunión en el Pato Intermedio para ver si podemos destrabar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos
Bueno, creo que estamos en el aire nuevamente. Tenemos una comunicación telefónica en este momento. No sé si estamos saliendo bien. A ver, me dice el switcher. ¿Estamos saliendo con la comunicación telefónica o no? ¿Sí? Buenas noches, concejal Castillo. Doctora Castillo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luigi? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? No, acá a ver si me confirma la gente del control. ¿Estamos saliendo bien o no con la comunicación? Dicen que sí. Bueno, buenas noches, doctora Castillo. Usted inició la comunicación telefónica en vivo con nuestro estudio. Usted es pionera, ¿eh? Ah, mirá, no sabía. Sí, ¿Cómo está? Muy bien. La primera vez que intentamos una comunicación en vivo, usted fue la primera que vino, ¿se acuerda cuando iniciamos el streaming? ¿O la primera que hace Sí. la transmisión? Sí, recuerdo. Bueno, no la podemos tener, ya vamos a tener más adelante el tótem con el cual nos comunicaremos vía con imagen, pero por ahora, por esta situación del tema, digamos, que es importante que vamos a hablar, bueno, la tenemos vía telefónica a la doctora Castillo. Buenas noches, doctora, y cuéntenos qué pasó en la comisión del día jueves a las 18 horas, que se iba a hacer del cuarto intermedio, la reunión de comisión y reunión en realidad del consejo, más que de comisión, en donde se trató el tema el presupuesto de los carnavales, que quedó, según comentaron, aprobado. Claro, es así, Luigi. Bueno, el día miércoles ingresa un proyecto del Ejecutivo Municipal donde remite nuevamente proyecto de ordenanza por el tema de los carnavales, ¿no? Bueno, se pasa un cuarto intermedio, se resuelve incluso tratarlo sobre tablas. Nos reunimos, pero bueno, no se pudo consensuar en ese momento. Es así que, digamos, continuamos la sesión y quedamos que íbamos a pasar el cuarto intermedio para el otro día, en horas de la tarde. Y bueno, fueron 7 concejales, bueno, fuimos la totalidad del cuerpo, digamos, pero sí se aprobó por unanimidad. Y sobre todo el tema que yo creo que te había mencionado a vos en una entrevista, que se aprobó el proyecto con el agregado de que se firme el convenio con las comparsas. Porque Bien. Eso yo creo que Claro. creo que hablé con vos. Sí. Sí o sí, digamos, es necesario firmar un convenio previo para poder disponer del dinero. Claro. ¿Y eso cómo Que por sería? ahí ese era el inconveniente Bien. de por qué hubieron los vetos anteriores y todo el tema. Además, yo estaba haciendo memoria también, ese es otro tema, que recordemos que anteriormente las comparsas se nucleaban en FECUBA. ¿Y ahora? Y ahora las comparsas, cada una, creería yo que va a firmar el convenio el Ejecutivo Municipal con cada una de las comparsas. Por Porque separado, viste que claro, por separado. un año se hizo, o sea, la organización estuvo a cargo de FECUBA y después se volvió, digamos, al sistema anterior, que es la Comunicorba, Claro. que es el municipio quien organiza los carnavales. Ahora, Así hay que firmar primero, hay que elegir como pretendían primero la comisión, digamos, y elegir el presidente y toda esa cuestión, digamos, de la Comunicorba, o directamente el Ejecutivo puede firmar previamente, digamos, este paso y después elegir la comisión. Lo que quería hacer el Ejecutivo, que para mí es lo que corresponde, es que en principio se firme con cada comparsa. Es como que vos contratás a alguien. El intendente contrata a las comparsas, para eso necesita hacer la firma del convenio sí o sí, por cuestiones legales, que obviamente el Tribunal de Cuentas le va a exigir, porque, a ver, vos, sí o sí, para disponer de dinero necesitas firmar un convenio. Claro. Sí. Y después sí, más adelante él va a hacer el convenio con las comparsas y nos va a tener que remitir al Consejo dentro del término de 10 días. Que es lo mismo que se hizo el año pasado, digamos. Que se hizo de esa firme el forma. convenio con las comparsas y ahí nos remitan al Consejo. Y de ahí recién se elige la comisión con digamos, la Comunicorba. Incluso puede seguir la comisión que estaba, o bueno, se puede efectuar algún cambio. La verdad que eso todavía no lo charlamos. A mí me toca estar, digamos, el año pasado integrado a la comisión,
No sé si ahora continuará o no, digamos, pero sí, lo bueno que se pudo destrabar, que se pudo consensuar y sobre todo se pudo entender ese tema de que sí o sí se necesita firmar un convenio para dar los pasos siguientes, digamos. Claro, porque había una ampliación del presupuesto. ¿Cómo? Que había una ampliación del presupuesto, ¿no es cierto? Había una parte del presupuesto, o sea, que del dinero que ya estaba en el presupuesto bien. que se está ejecutando ahora. Pero hay otra parte del dinero que se va a entregar el año que viene, que eso obviamente queda sujeto a la aprobación del presupuesto 2026. Claro. Que eso también se deja mencionar en la... Claro, porque una vez que, o sea, se va a tener en cuenta el dinero una vez que esté aprobado ese presupuesto, obviamente, porque ese dinero tiene, justamente creo que por eso el intendente habrá requerido que se le firme la autorización correspondiente. Claro, es para asegurar esa suma, pero bueno, vamos a ver ahora cuando manden el presupuesto, que el intendente había pedido una prórroga, y bueno, yo creo que ahora en poquitos días se va a remitir el presupuesto más la ordenanza general impositiva, así que bueno, fin de año como siempre. A último momento estaríamos... Un cierre de año donde, digamos, se juegan los destinos de los vichangelenses, en el sentido que hay muchas cuestiones que se tienen en cuenta para realizar el presupuesto, ¿no? Y lo mismo que el tema de la ordenanza general impositiva. Le iba a consultar en el tema de, allá voy a entrar en la ordenanza general positiva, le iba a consultar algunos detallecitos, pero antes quería cerrar el tema de los carnavales, o sea que los carnavales, o sea, por ahora las comparsas la tienen asegurado su presupuesto y habría que ver nomás el tema de la elección de la comisión. Claro, hay que ver cómo se va a conformar la comisión. Bien, porque algunos decían, claro, en la reunión anterior decían que habría que elegir primero la comisión y después hacer el convenio, pero aparentemente el año pasado se hizo... Porque, a ver, no, sí. Yo considero que no, porque, a ver, lo que hace el municipio es como contratar a las personas que van a digamos, a ofrecer su servicio, que serían las comparsas, ¿sí? Siempre para eso se hace un convenio. Y después todo lo que tiene que ver con la organización, eso se puede hacer posteriormente, digamos, no es un impedimento como para que se firme el convenio con las comparsas. Además, convengamos, la Comunicorva no es un ente, digamos. Nosotros como Comunicorva no podemos firmar un convenio. El que firma es el Ejecutivo Municipal, que tiene la potestad de disponer de los fondos públicos, digamos. Salvo que los fondos, somos una comisión solo para organizar. Salvo que los fondos saldrían, no para... claro, en el caso podría firmar la comisión si los fondos son de la comisión y no del Estado. Claro. O ponerle mínimamente que tengamos personería, porque ¿quién va a firmar si ni siquiera tenemos una personería jurídica? Esto es una comisión municipal que se crea simplemente para la organización de los carnavales. Claro. Quedó bastante bien. Aparte, claro. el año pasado se hizo lo mismo. O sea, en el presupuesto se había determinado X suma para las comparsas, que en ese momento habían firmado, digamos, como FECUBA, porque todavía estaban como ellos organizados de esa manera. Y después, bueno, se organizó o se creó la comisión de Corso, que es la Comunicorva. Claro. Bueno, aclarado está entonces el tema, así que seguramente mañana que hay reunión del Consejo Municipal, bueno, se verterán algunas novedades más, algún detalle más que por ahí se nos escapa. Y antes de cortar la comunicación, porque es bastante tarde, pero nos atendió la concejal Castillo, es el tema de la OJI, que usted bien recién mencionaba. ¿Va a aumentar algún impuesto? ¿Qué es lo que se va a revisar este año en la general impositiva, concejal? Y mira, se van a tener en cuenta obviamente los incrementos normales que habitualmente vemos, ¿no? Yo la verdad no estuve, digamos, porque a ver, el intendente pidió una prórroga de un mes. Nosotros, digamos, vos sabés que no somos mayoría en el consejo. Claro. Y se otorgó, salió la ordenanza de una prórroga por 10 días. Bien. Y la verdad que todavía no nos pudimos, o sea, yo no tuve tiempo de ir a ver cuáles son las modificaciones que se van a realizar. Obviamente están
tapados de trabajo porque están tratando de cumplir con ese plazo de los 10 días, digamos, claro. Y poder llegar y presentar el presupuesto tanto como la ordenanza general impositiva. Pero bueno, medio que todos los años, digamos, no es que se trata, digamos, de aumentar lo menos posible para que el contribuyente por ahí no le sea pesado, más en estas situaciones del país que sabemos que Muy han complicado, bajado ¿no? las ventas, los servicios han aumentado y por él, para el comerciante, hoy por hoy, digamos, pesa, digamos, poder sostener su negocio, ¿no? Bueno, eso obviamente hay que tener en cuenta y me imagino que seguramente va a dar hilo para cortar. Y ya que estamos hilo cortando, y con esto sí le prometo que nos despedimos de esta última pregunta, le iba a comentar, le iba a preguntar, concejal, sobre el tema de la basura. ¿Hay alguna ordenanza que se habría hecho en otro momento? Usted que ya tiene conocimiento y ha investigado sobre el tema de tirar, si hay alguna multa o algo de tirar la basura, digamos, en el lugar que no corresponde, o si usted lo pesca, digamos, tirando la basura en un lugar que no corresponde, o toda esta cuestión de, o si se puede escudar, la gente dice, no me pasó el basurero y con eso me da el derecho de tirar la basura al vecino. Hay mucho reclamo con respecto a ese tema. Mira, esto incluso hasta rosa el tema de, viste, que siempre hay problemas de vecinos, puede haber incluso sí, se denuncian inclusive. Sí. El juzgado de faltas, digamos, Claro. porque podría constituir una falta. La verdad, en este momento no recuerdo si hay una ordenanza. Por lo menos durante las gestiones que yo estuve, que esta es la segunda gestión, no hubo ninguna ordenanza en relación a eso. O sea, no hay, digamos, una en Pero, donde se aplica, digamos, una multa, digamos, ¿no? Tendría que ver, te digo la verdad, no te quiero decir porque Ujú. te voy a mentir. Ujú. Tendría que ver si hay alguna ordenanza específica que regule el tema. La verdad que sí, sería bueno, interesante de saber y conocer, porque obviamente, bueno, para que los vecinos tengan conocimiento, algunos creen, como usted dice, capaz que por ahí algunos se hacen referencia, pero se hacen referencia a lo mejor a lo que usted dice, el juzgado de falta, o una cuestión entre vecinos, denuncias, digamos, entre particulares, Claro, ¿no? porque siempre en problemas de vecinos interviene el juzgado de falta, ¿viste? Por ejemplo, el tema del humo, Claro, el tema de ruidos molestos, claro. Pero no sería bueno todas esas que cuestiones no es sería bueno, competencia de falta. pregunto, ¿no, concejal? Esto es una reflexión, digamos. ¿No sería bueno que el ejecutivo, mejor dicho, perdón, digamos, el legislativo, tome, digamos, potestades sobre estos temas, digamos, y no dejarlo solamente librado a una cuestión provincial, ya que es una cuestión entre vecinos local? Y mira, se podría, digamos, pero convengamos que el uso de la fuerza hoy por hoy está, digamos, no te digo monopolizado, pero está a cargo de la justicia en sí, o sea, del Poder Judicial. Ah, claro. Entonces habría que ver, yo lo que creo que lo que se podría hacer, que por ahí, no sé si sucede en otros municipios, pero por ahí se podría tomar esa idea, es de realizar mediaciones. Ah, bien. Porque Sí. viste que la mediación hoy por hoy es un medio alternativo de conflictos. Y a nivel municipal se puede, digamos, se podría poder generar Y convocar, un digamos, a las proyecto partes relacionado para a que, eso. claro. Sí, Sí. intimarla Como para por lo poner menos a un que se orden, comuniquen, digamos. intimarla a que se comuniquen, ¿no es cierto? Porque por ahí a lo mejor Claro. hay que usar Sí. algún método, viste, convincente. Sería una forma, pero bueno, es todo un tema, digamos, siempre el tema de, digamos, la resolución de conflictos siempre trae algún que otro tema, digamos, que hay que estudiarlo bien, y bueno, y obviamente que las personas que estén a cargo digamos, de arbitrar, estén preparadas para evitar conflictos mayores. Claro. Te digo, ya nos pasó a nosotros, por ejemplo, en el tema cuando yo estaba en la Comisión de Tierras, nos pasó varias veces, así también, viste, que tenés que tratar de, digamos, mediar o tratar de llegar a un acuerdo en cuestiones de tierras fiscales, que lamentablemente si las partes por ahí no se ponen de acuerdo, son expedientes que no terminan más, ¿viste? Claro. Porque la verdad que siempre en una negociación de ambos lados tienen que ceder un poquito. Exactamente. Bueno, muy bien, entonces todas las dudas las hemos aprovechado la concejal y doctora Castillo, o sea que con algún asiento legal seguramente
también acá nos está brindando su opinión. Bueno, la vamos a dejar que vaya a descansar porque mañana hay reunión y seguramente se tiene que levantar temprano. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa un rato más y le agradecemos por habernos atendido a esta hora y aclararnos todas estas dudas, doctora Castillo. Dale, Luigi. Y quería aprovechar Sí. el espacio, ya que estamos, Sí, aproveche. para, no sé si viste que hubo un lanzamiento el día lunes de una conferencia que organiza Trisomía, Ah, sí, que, sobre- con acompañamiento obviamente del municipio y del Consejo Consultivo de Discapacidad. Justamente hoy tuvimos la reunión del Consejo Consultivo de Discapacidad y estamos planificando por ahí algunas actividades para cerrar el año, pero no quiero dejar, digamos, de mencionar que Trisomía organizó, digamos, una conferencia para el 5 de diciembre que se va a llevar adelante en el Club Esportivo Español y que viene una eminencia, porque bueno, ese día de la conferencia leyeron el currículum del doctor Eduardo Moreno Vivot, que es especialista en el tema, es médico pediatra y especialista en el tema de síndrome de Down, e incluso es digamos, miembro de ASDRA, que es la organización, digamos, que nuclea a las familias de personas con síndrome de Down a nivel país, digamos, y está bueno por ahí difundir esta actividad que es sumamente importante porque, a ver, sabemos que acá a nivel local, si hay algo que no tenemos, es muchas veces los especialistas, Claro. y en este caso que venga este doctor que digamos, da conferencias en todo el mundo, es sumamente importante poder difundir y acompañar, porque incluso ellos también están buscando por ahí sponsors, porque sabemos que todo lleva, digamos, un gasto. ¿Es gratuito o Así cobran que la inscripción? es gratuito, Ah, es gratuito. Es muy es importante, gratuito. eso es muy importante, digamos. El municipio acompaña justamente para, digamos, el municipio siempre quiere que todos los cursos que se realicen sean accesibles para la comunidad. Claro. Y en este caso apoya digamos, esta conferencia organizada por Trisomía justamente para que sea gratuito, pero sabemos igual que son muchos los gastos que se tienen, así que se están buscando sponsors para ayudar digamos, en la realización de esta conferencia. Y bueno, sabemos que la comunidad de Villa Ángela siempre colabora en el congreso que se realizó de autismo, colaboró muchísimo la comunidad. Ah, que fue el otro día, claro. Y la verdad que, digamos, eso la verdad que te afianza a que realmente trabajando así de manera conjunta en red es la mejor salida o se puede llegar a los mejores objetivos en cuanto a lo que tiene que ver con inclusión, ¿no? El de autismo se hizo... Pero está bueno que la gente lo aproveche. El de autismo ¿Cómo? también, el de autismo también se hizo en el Pro Español, ¿no es cierto? Sí, pero Ah. bueno, en ese caso sí se cobraba un dinero, porque bueno, lo organizaba también Trisomía, pero en este caso era exclusivo más para los docentes. Bueno, Y después era al otro día para los papás, que eso sí era gratuito. Y bueno, estamos ahí en camino de digamos, conformar. Nosotros obviamente desde el Consejo Consultivo de Discapacidad siempre acompañando, claro. porque es una organización que se va a realizar de papás de personas autistas, que creemos que es lo que falta y que hace mucho tiempo, digamos, desde el Consejo, cada reunión que teníamos, siempre decían, no hay ninguna asociación que tenga que ver con el tema de autismo, y muchas veces los papás necesitaban, digamos, como un acompañamiento, Claro. poder apoyarse unos a otros, que los que tienen hijos más grandes puedan compartir su experiencia con los papás que tienen niños más pequeños y así. Así Le quiero que- hacer una consulta, concejal, ya que está, porque recién se me surge. Bueno, ¿es en la Casa del Bicentenario se reúne el Consejo Consultivo cada mes, cada semana? ¿Cómo es? Es el tercer martes de cada mes, hoy es el tercer martes de noviembre, Ujú. se reúne a las 18:30 horas. Bien, ahí está entonces para las personas. Yo le hago una Y- pregunta, esto es de mi ignorancia, ¿no? ¿El autismo se cura o la persona solamente tolera, como el asma, por ejemplo, y bueno, lo tiene que convivir con toda Ajá. su vida el autismo? Bueno, no, el autismo es una condición, hoy por hoy se habla del autismo desde una perspectiva social y se habla de la neurodiversidad.
que no es que esté algo mal, digamos, en el cerebro Ajá. de la persona que tiene Bien. autismo, sino que tiene otra forma de percibir y comprender la vida, digamos. Y que Bien. somos por ahí, desde la sociedad, quienes muchas veces tenemos que tratar de, digamos, cambiar ciertas conductas o adaptar, digamos, las formas de las cuales se transmite el conocimiento y se genera el aprendizaje. Somos la sociedad también responsables Bien. para que esta persona pueda, digamos, desplegar todas sus habilidades, porque todos los niños, niñas, jóvenes, autistas y adultos tienen muchísimas habilidades, pero bueno, ellos se desarrollan de otra manera, una manera diferente quizás a la que estamos acostumbrados muchas de las personas que por ahí no tenemos esta condición. Claro, y hay que hacerlo accesible, Pero no es que... como por ejemplo las Claro, sí, rampas sí. u otros elementos que tenemos para la accesibilidad a las personas que por ahí tienen digamos, un problema con respecto a eso, digamos, ¿no? O sea, el hipoacúsico, por ejemplo, con los anillos, que por ahí son personas que tienen una limitación. Nosotros como sociedad tenemos que estar comprometidos con, por ahí, tratar de, digamos, hay muchos obstáculos, ¿no? Claro. Que tienen que ver con esto que vos hablas, con el tema de las rampas, pero también tiene que ver mucho con la forma en la cual nosotros nos comportamos. Por ahí, el ser más empático nos ayuda digamos, a lograr que esa persona que comprende de una manera diferente pueda, digamos, desarrollarse y tener una mejor calidad de vida. Bueno. Porque la verdad que por ahí nos han contado un montón de historias que los chicos tienen muchísimas habilidades, son muy inteligentes, no tienen, en muchos casos nos contaban ese día en el Congreso, no tienen problemas cognitivos, o sea, para poder aprender, pero sí generalmente tienen por ahí más inconveniente en lo social. Exactamente. Bueno, es un tema hermoso el que usted está tocando. Por supuesto, hoy no nos va a dar el tiempo para hablarlo. Ya la voy a invitar para que usted esté acá en vivo y hablemos específicamente de este tema y otros que tienen el tema de la discapacidad. Yo, por supuesto, ya le dejo mi opinión. Mire, doctora, yo creo que usted a través del consejo y tiene una, por supuesto, cercanía con el intendente, debería ser más dura las multas y las ¿cómo que se llama? La parte, digamos, de responsabilidad sobre las personas que atientan contra la libre circulación de las personas que sufren este tipo. Yo siempre pienso en los discapacitados por ahí cuando tienen que transitar una calle, cuando tienen una vereda, mejor dicho, ni hablar la calle, una vereda, un lugar, porque parece ser que, sobre todo en Villa Ángela, no tenemos conciencia, tenemos una ideología aparentemente en donde el discapacitado nos cuesta mucho entenderlo, tenerlo en cuenta, más que entenderlo, tenerlo en cuenta de que hay que dejar un espacio cuando uno estaciona un vehículo para que pase la persona con una silla de rueda o con cualquier otro elemento, o inclusive los obstáculos, ni hablar las motos que andan por ahí por la vereda. O sea, yo creo que es un tema que hay que poner, me parece, un poquito más para que la gente se concientice, me parece que no hace falta hablar ya, me parece que hay que poner un poquito más de coacción ahí, y bueno, a ver si las personas sí respetan el derecho de aquellas personas que no se pueden defender, ¿no es cierto? Sí, pero mira que se pueden defender, ¿eh? No, yo veo, los chicos del Cenobi, por ejemplo, se pueden defender después de que le pase. Yo por los claro, reclamos que por ahí. Sí, por supuesto. Los chicos, por ejemplo, del Cenobi, ellos siempre nos contaban, bueno, viste que ellos tienen ahí frente a la policía, tienen su oficina y muchas veces sí, le estacionan ahí en la vereda. Y bueno, eso se trabajó con una ordenanza, que el proyecto lo había presentado Loli García, se dio vista al Consejo Consultivo de Discapacidad, porque la idea es que todo proyecto se haga con intervención de este consejo, y no sé si viste que hay en varios lugares donde se pintó para que sean lugares, digamos, reservados para personas con discapacidad de estacionamiento. Claro. Yo entiendo eso, pero alguien le da bolilla, porque yo veo que nadie sabe manejar acá. O sea, van, estacionan por donde quieren. Yo te digo la verdad, yo no sé, está bien, uno no va a estar las 24 horas controlando, pero en la mayoría de las veces me parece que el que conduce, no sé si le tomarán examen o no, digamos, eso no desconozco, digamos, pero no, para conocimiento general, yo no sé si saben esa cuestión, La ordenanza está todo bien, pero ¿no sabrán ellos o no las personas? Mira, frente al Cenobi yo paso todos los días y bueno, y como que la gente comprendió y no estaciona ahí, en ese lugar.
en la calle donde está demarcado, digamos, el símbolo de acceso universal, digamos, de las personas con discapacidad. Claro, tiene que Pero estacionar sí, a alguien que tenga, obviamente lo que el vos- logo, claro. Claro, siempre está reservado, digamos, para una persona que Claro. tenga alguna discapacidad. Pero sí, es verdad lo que vos decís. Yo creo que no sé si es tanto el tema de educación. A ver, todos sabemos que donde está amarillo, por ejemplo, no tenés que estacionar, ¿o no? Claro. Todos sabemos eso. Sí. Pero todos estacionan. Hay en algunos lugares que es un Pero desastre. tiene que ver mucho también, yo creo, con la empatía, digamos, Claro, de que vos claro. realmente te pongas en el lugar de la otra persona. Exactamente, claro. Y la verdad que eso sí, puede ser que la única forma es a través de multas, pero yo creo que tiene que ver también con los valores que manejamos desde nuestros hogares y también que manejamos como sociedad, digamos, que el otro nos importe. Claro. Y también... Sobre yo todo un siempre lugar le chico como el decía nuestro, a ¿no? No en una gran ciudad la nuestra, o sea que podríamos tener. Claro, yo por ahí eso hablábamos siempre en el consejo, que también que los chicos, por ejemplo, los chicos del Cenobi se puedan ellos mostrar, viste que ellos salen más ahora, hacen un montón de actividades, Claro. hacen un trabajo hermoso, la verdad, y eso también lleva a que ellos sean más visibles Exactamente. y la gente realmente vea que existen personas con discapacidad que tienen el derecho de circular, que tienen el derecho de realizar todas las actividades que nosotros realizamos diariamente, y eso por ahí te hace generar esa empatía. Hay gente que vos sabes que no le entra bala, que no le importa al otro, Claro. pero yo creo que es algo que, digamos, nos debemos como sociedad, pero yo tengo la esperanza de que cada vez, digamos, nos estamos volviendo una sociedad un poquito más inclusiva. Acá a nivel ciudad veo que han cambiado, o bueno, yo ahora hace años, digamos, por el trabajo del consejo, me muevo y conozco personas que están muy comprometidas con el tema de discapacidad. Ahí se habla más del Eh, tema, digamos, hay más concientización. Sí. Bueno, Sí, porque yo siempre digo, hay que trabajar en red. Es sumamente importante trabajar en red. bien. Nosotros del Consejo Consultivo de Discapacidad y a través del municipio, obviamente, porque este consejo es municipal, siempre tenemos, digamos, estamos en constante coordinación y relación con las distintas asociaciones que existen, como así también muchos profesionales, personas y familiares de personas con discapacidad, que también van a las reuniones, nos dan su punto de vista y nosotros siempre tratamos de ser ese puente entre las instituciones y las personas con discapacidad. Y yo creo que el municipio a nivel, o sea, en Villa Ángela está haciendo mucho, digamos, porque siempre, Es verdad. yo por lo menos las veces que intenté gestionar, siempre tuve las puertas abiertas, digamos. Sí. En eso el intendente la verdad que siempre Se preocupa, digamos. nos Se ocupa. acompañó en todos los proyectos que, digamos, nosotros desde el Consejo impulsamos, como yo te digo, por ejemplo, eso que presentó Loli, el tema de poder, digamos, ampliar los lugares en los cuales pueden estacionar las personas con discapacidad. Eso obviamente lo ejecutó el Ejecutivo a través del área correspondiente, ¿no? Mirá. Demarcando los lugares Claro, para hacer toda la y parte, difundiendo. digamos. Claro. Sí. Bueno, Pero después, sí. en las diversas actividades o congresos que realizamos, siempre nos acompañaron. Sí, nos consta Así y en que yo no me puedo en quejar. buena hora, porque viste que hoy en día con todo el escándalo a nivel nacional que hay con el ADIS y con todo lo que hizo el gobierno nacional, Sí, que el se Estado, portó y- digamos, se claro, retiró. se retiró. Acá a nivel local, no, Es verdad. el es Estado verdad. la verdad que acompaña mucho a las asociaciones y también a todas las propuestas que ellos realizan. Sí, por ahí la gente critica mucho, pero esas cosas por ahí no se ven y por ahí es importante decirlo. Bueno, gracias concejal por esta comunicación y bueno, la dejo que vaya a descansar seguramente. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa y seguramente mañana tendremos más novedades sobre este y sobre otros temas como el de los carnavales. Muchísimas gracias por su atención y disculpe Dale. la cantidad de preguntas que bueno, justo ameritaban para este espacio. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches, que estén bien, chau. Bueno, ahí nos comunicábamos entonces con la concejal Valeria Castillo, que nos comentaba sobre todos los temas que tenían que ver, bueno, nosotros la tomamos por el tema de los carnavales, se comunicó y también por el tema de, obviamente, la cuestión que tiene que ver sobre la parte, digamos, de lo que tiene que ver con
la parte de discapacidad también, que estuvimos dialogando y hablando, así que en buena hora, porque son temas que hay que, bueno, comentarlos, no está nunca de más hablar y consultar, porque así como a mí, que le dice la pregunta sobre el autismo, hay mucha gente que todavía le puede producir dudas y tener dudas sobre estos temas. Vamos a ver la nota ahora que tenemos con la gente, bueno, con el tema de las escuelas técnicas, ¿no? Que es un tema, digamos, que nosotros estábamos tratando hoy y que justamente tienen que ver con la presentación de los stands. Vamos a ver una nota ahora que nos quedaba pendiente con el secretario de Gobierno, el señor Svensson, y que por supuesto nos comentaba los temas y los detalles que tienen que ver con la parte más, más in situ de la muestra. Vemos las notas. Estamos en la muestra educativa de escuelas técnicas y de otras escuelas también, con el secretario de Gobierno municipal, el señor Svensson, que nos va a contar, bueno, los detalles de esta muestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy contentos, estamos lanzando esta muestra. Es una nueva versión, digamos, 2025 de esta muestra que va en evolución. Y bueno, muy contentos, están las escuelas técnicas aquí mostrando, exhibiendo sus ofertas educativas. Y bueno, todas las personas que asistan a esta jornada podrán informarse, ver cómo se trabaja y bueno, es muy importante mantener esta muestra a través del tiempo. ¿Siempre se hacía acá, en otro lugar era? Sí, es la tercera vez que hacemos acá por una cuestión de que está en el centro y bueno, la gente lo disfruta más y bueno, en ese sentido hemos pensado en eso. ¿Solamente escuelas técnicas o también hay de otras? No, escuelas técnicas solamente y emprendedores tecnológicos. Bueno, ¿cuál sería la...? ¿Y el cierre también, visto que hay espectáculos y todo eso? Sí, tenemos unos espectáculos que están por comenzar enseguida, vamos por hacer la apertura y va a venir el intendente porque es un entusiasta de la escuela técnica, así que claro. Bueno, estamos aguardando para dar el inicio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.
yo lo que decía era, por ejemplo, para acomodar las luces de esa manera. No, yo lo que decía era, por ejemplo, para acomodar las luces de esa Nosotros queremos mostrarles cómo funcionan los artefactos. Estos están diseñados para proteger a la instalación en caso de sobreconsumo o cortocircuito. Si yo tengo una heladera, por ejemplo, este caso es una heladera, un artefacto eléctrico, no es una heladera, esta heladera está en cortocircuito. Si yo la conecto, por ejemplo, conecto mi heladera que tiene un desperfecto eléctrico, esto es una persona. Si esta persona viene y toca, ¿no es cierto?, la heladera que está solamente conectada a un circuito que no tiene protector diferencial, ¿qué es lo que sucede? La corriente atraviesa a través del cuerpo de la persona, pero esto no actúa, porque esto no está hecho para proteger a la persona, sino para proteger solamente a los cables y en el caso de sobreconsumo, el cortocircuito, ¿no es cierto? Ahora esto no. Ahí lo tiene Él tiene los porque- trackers. Porque los paneles se van acomodando a la luz solar. Claro. Sí tiene protector diferencial. Ahora la persona va a ir, va a tocar en la heladera y automáticamente va a actuar. Y de esta manera se salvó su vida. ¿Entiendes? Ahora la aclaración que sí, esta sí tiene instalaciones. Si yo lo conecto con una descarga a tierra, automáticamente el protector corta. Los puntos así ustedes no reciben descarga, nada. Pero esa es básicamente la idea. La idea es que Buenas noches a todos. 3 minutos. Estaremos dando inicio hacia el escenario y vamos a estar dando inicio en segundos nada más a dirigirse al público con unas palabras alusivas a la fecha. Hola. Bien, ahí estábamos viendo entonces todos los stands, impresionante la cantidad, estaba viendo acá las muestras de electromecánica, ¿no? Increíble la cantidad de... Mientras nuestro operador está buscando la nota con el ingeniero Pap, que le hicimos en el lugar, estaba mirando yo lo impresionante. Ahí estamos viendo en este momento, bueno, veíamos hace un ratito, yo lo estoy viendo en un delay nomás, pero veíamos en un ratito cómo se distribuye, se produce en Villa Ángel energía eléctrica, se distribuye tanto para la localidad como es la planta que está al sur de 13.000 voltios y unos cuantos kVA y por supuesto luego ¿cómo se llama? La gran planta que está al norte que distribuye al mercado eléctrico nacional, ¿no? Si me puede repetir, vemos un motor también como hicieron los chicos ahí, qué impresionante, muy bueno. Esos son de la carrera
de la Tecnicatura Electromecánica, de Superior en Electromecánica, una carrera universitaria, técnica universitaria, que se dicta en la escuela Vittel, que no me voy a acordar ahora cómo se llama, pero tiene un nombre ahí, lleva el nombre de Felipe Vittel, la escuela esta, y es una escuela que brinda este tipo de carrera, ¿no? De nivel terciario, universitario, que tienen que ver con la parte electromecánica y otras más. Bueno, no sé si me está diciendo algo el operador. ¿Vamos a la nota con el ingeniero Pap? ¿Sí? Exactamente, tenemos la nota entonces con el ingeniero Pap, que es la nota donde él nos cuenta cómo este tema de las escuelas técnicas y lo importante que es para nuestra localidad. Vemos la nota. Disculpe. Mientras seguramente ustedes disfrutando de cada instante, contamos que la Unidad Educativa de Gestión Privada número 172, gobernador de Benito Felipe Vittel, es una institución de nivel terciario con sede central en Resistencia, Chaco, con el intendente ingeniero Alberto Papa, lo que es la expo de escuelas técnicas. Ingenieros, sabemos que la educación, justamente, bueno, lo que es ingeniería, tecnología, le interesa mucho. Sí, estamos felices de ver esta hermosa exposición técnica, el Día de la Educación Técnica, y vemos que es un éxito la presentación de todas las escuelas técnicas de Villa Ángel de la región respecto a lo que elaboran con sus alumnos, capacitando, mejorando todos los días la tecnología en cuanto a que se puede elaborar más cosas en nuestra región, en nuestra localidad. Y como decía hoy, el municipio es un ejemplo de que hoy en día ya nada, el dinero de Villa Ángel no sale hacia afuera pagando obras de empresas. El personal municipal capacitado elabora todos los trabajos y queda en el circuito de Villa Ángel económico, queda todos los recursos que se gastan, que son más de 1.300 millones de pesos, activando la economía de Villa Ángel de toda la región. Por eso, aunque no sé si nos damos cuenta, pero la educación técnica le pone el valor agregado a cualquier producto de origen para que valga más y para que siga evolucionando la tecnología en toda la región. Tenemos muchos desafíos por delante, pero lo importante es que haya decisión política, compromiso, y que los docentes y los alumnos que trabajan tanto para lograr estas exposiciones vayan tomando una capacitación firme respecto a lo que va a ser nuestra tecnología futuro, porque avanza mucho hoy en día la tecnología en el mundo. Así que por eso tenemos que estar preparados para estar a la altura de lo que está pasando en el mundo, para que nuestra querida Villa Ángel, todo el Chaco, siga progresando y mejorando día a día lo que es la tecnología y la industria y la producción regional. Por ejemplo, sabemos que nuestro Chaco es agrícola, pero tiene que ser... Muy buenas noches a todos. Hoy nos reunimos para celebrar el Día de la Educación Técnica. Una fecha que reconoce... Agrícola industrial. El agrícola industrial significa ponerle todo el valor agregado que están capacitándose los alumnos gratuitamente en todo el Chaco y en todas las escuelas técnicas que tenemos. Ingeniero, vamos también a hablar un poquito, porque esto va de pie con el tema universitario, que usted le está dando esa visión ya final prácticamente a la educación, que es la carrera universitaria. Cuéntenos. Y mira, nosotros siempre, yo desde antes de ser intendente habíamos armado una comisión de acá de la ciudad con vecinos. Se aportó algo de recursos entre todos para lograr traer la extensión agrícola de la UTN de Resistencia. Se abrió un curso universitario, se hizo capacitación para ingresar a la Universidad Tecnológica, 2 años se hizo eso. Los recursos nacionales nunca llegaron para seguir con esa carrera, y debido a eso se cayó la carrera con el tiempo. Había mucha gente estudiando gratuitamente estudios universitarios, y nos preocupa a nosotros que, por ejemplo, hoy salir de la ciudad y estudiar, cualquier familia no lo puede hacer, sale carísimo todo, hoy en día con más razón. Los alquileres y lo que sea, todos los elementos de primera necesidad están muy caros, así que necesitamos
que se pueda tener la universidad propia, el edificio propio universitario, la casa propia aquí en Villa Ángela, para traer cualquier tipo de carrera. Tenemos oferta y extensiones áulicas de la UNCAO, tenemos oferta de hacer carreras de inteligencia artificial, muchas ofertas, y lo que hace falta es tener la casa propia, el edificio propio. De lo contrario, muchos de los villangelenses no van a tener la oportunidad de hacer estudios universitarios, y lo que uno se queda sin hacer, pierde el tiempo, no lo recupera más. Por eso, cuando no tenemos trabajo, estudiemos. Y si podemos estudiar y tenemos la oportunidad que te dan de estudiar gratuitamente carreras terciarias y universitarias, aprovechémosla. No quedemos sin hacer nada, porque muchas veces no se consigue trabajo, como estamos en una situación de crisis. Pero cuando uno, por el tiempo que va pasando y no consigue el trabajo, puede estudiar y capacitarse más para lograr ingresar al circuito laboral, que es difícil, que a mí también me costó, siempre fue difícil, pero nunca es imposible. Y eso le digo a todos, tengan fe, tengan ganas de superarse, porque el tiempo les va a dar la razón y ustedes todos vamos a ser mejores. Muchísimas gracias. Bien, ahí escuchábamos al señor intendente local de la ciudad de Villa Ángela, el ingeniero Pap, que dicho sea de paso es ingeniero eléctrico, o sea que conoce muy bien sobre estos menesteres. Ahora vamos a ver, justamente hablando de electricidad, vamos a ver uno de los alumnos de la carrera que le comentaba hace un ratito, en donde él nos explica sobre cómo se produce energía en Villa Ángela, cómo se inyecta al mercado nacional, cómo se inyecta también las centrales que tenemos anexa a la ciudad de Villa Ángela, como la que es de Fuegoil, que de emergencia, que fue de emergencia para un tiempo y ya quedó, y la nueva que es de Solari, que está al sur. Vemos la nota entonces con alumnos de la escuela de Olindo Felipe Vittel, que son de la carrera de electromecánica. Desde la planta solar tenemos que la planta solar produce corriente continua. Necesitamos los inversores para pasarla, están representados ya con esa cajita blanca. Necesitamos los inversores para transformarla en corriente alterna. Esa corriente alterna la pasamos por el transformador, la elevamos a 33 kV y de 33 kV la elevamos a 132 kV, que es la red de alta tensión que manejamos en Chaco. Que se vea allá la línea aquí. Tenemos allá la línea, lo último, que llega hasta Sechep. Sechep se encarga de hacer la bajada de tensión de 132 kV a 33 kV, que se transforma en distribución para el resto de localidades. También Sechep se encarga de hacer la misma bajada a 13 kV, que es lo que manejan acá los transformadores o la red que vemos. Vemos los cables más altos, digamos, que pasan por la ciudad, son de media tensión, 33 kV. Los transformadores que tenemos en los barrios, digamos, se encargan de hacer la bajada de los 13 kV a los 220 que usamos en las casas. Que tenemos representados, por ejemplo, acá tenemos un barrio o tenemos la plaza también. Toda la ciudad. Ajá. Que consumen los 220. Ese es básicamente el recorrido que tenemos acá antes. Desde la producción hasta la distribución y de la corriente. Producción, distribución y la bajada luego del usuario a la ciudad. Bueno. Antes la producción más cercana que teníamos era Yacyretá, y hasta que vino la planta solar, digamos, alivianó bastante la oferta eléctrica. La oferta. Si bien la planta manda la corriente a la red, nosotros somos los principales beneficiarios en Villa Ángela al estar más cerca de esta. Es como, por ejemplo, se compara mucho la electricidad con el agua. Por ejemplo, el SAMEP, la gente que está cerca de la planta de SAMEP tiene agua constantemente. Con más potencia. Ajá, con más potencia. Lo mismo pasa con la electricidad. Nosotros al estar cerca de la planta solar nos beneficiamos mucho de la planta. Si bien ellos tienen contratos privados, digamos, que tienen que cumplir cierta demanda, pero nosotros sí no somos los principales beneficiarios. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. En una modalidad educativa que forma personas capaces de construir, crear y transformar su realidad a través del conocimiento, el esfuerzo y la práctica.
La educación técnica y la formación profesional son pilares fundamentales del desarrollo social, económico y productivo de nuestro país. En sus talleres, laboratorios y aulas se aprende haciendo, se experimenta, se cometen errores y se vuelve a intentar hasta alcanzar los resultados esperados. Esa es la esencia del aprender con las manos, con la mente y con el corazón. Cada curso práctico, cada formación profesional, cada certificación obtenida, cada capacitación representa un paso más hacia la autonomía personal y el crecimiento colectivo. La educación técnica no solo forma técnicos, operarios o profesionales, forma ciudadanos responsables, creativos y comprometidos, capaces de aplicar lo aprendido en beneficio de su comunidad. Se trata de una educación que vincula la teoría con la práctica, la escuela con el trabajo, la vocación con la producción, y que abre caminos hacia un futuro lleno de posibilidades. Por eso hoy celebramos a todos los que forman parte de esta modalidad educativa, técnica y de formación profesional, ya que ellos son el reflejo de un país que confía en el conocimiento, en la innovación y en la fuerza del trabajo como motores del desarrollo humano y social. Muy bueno. Bien, ahí veíamos entonces la presentación, ya veíamos por supuesto lo que nos contaba el alumno de la escuela de Olindo Felipe Vittel, y también por supuesto la presentación ya del acto de apertura de esta muestra. A continuación veremos lo que nos decía en el acto de la muestra, la presentación, nos contaba los detalles la supervisora de la región de zona que nuclea a todas las escuelas, tanto técnicas, secundarias, primarias, del sudoeste chaqueño. Vemos entonces la apertura. Y dejará inaugurada la Expo Técnica número 2025 en esta ocasión. Buenas noches a todo el público presente. Quiero agradecer por estar presente, al señor intendente, a su equipo, al supervisor de secundaria. Hoy para nosotros, lo que es el área educativa, esto es un festejo. Todo el mes de noviembre es el mes de las escuelas técnicas, y hoy aquí, por ser el día de las escuelas técnicas, están presentes varias escuelas técnicas de la región 9, específicamente, también las escuelas de formación profesional. Hoy quiero agradecer al señor intendente por la logística de todo esto, que colabora con las escuelas, y articulamos tanto educación como el municipio para poder que cada villangelense o algunas localidades que nos visitan puedan ver las ofertas educativas que presentan las escuelas técnicas y las escuelas de formación profesional. Esto es como una muestra a la comunidad, contándole qué es lo que viene para el año que viene. Hoy hay en las distintas lugares que están exponiendo, también va a haber como una preinscripción para que aquellos que están interesados en diferentes escuelas, instituciones, puedan preinscribirse y ya poder ir programando qué es lo que quieren para el año que viene. Para nosotros poder llegar a esto, yo quiero agradecer a la Escuela Técnica número 1, que se puso al frente y me colaboró con toda la organización junto con las instituciones educativas, además, donde se reunieron y fueron haciendo el nexo entre el municipio, porque sé que las escuelas técnicas tienen una particularidad, tanto la escuela de formación profesional, y tenemos que festejar que Villa Ángela tiene escuela de formación profesional y escuelas técnicas, porque no en todas las localidades hay. Es una gran ventaja que cuentan para que nuestros hijos, ustedes puedan ver qué es lo que quieren estudiar, y tienen una demanda espectacular para poder pensar y ver
qué es lo que quieren para el día de mañana. Ustedes saben que todo lo que es las escuelas técnicas, como la formación profesional, también hace referencia al mundo del trabajo, porque todo está relacionado, donde los seres humanos se van a capacitar y tener una mejor especialización y poder tener un título donde pueden, con la Cámara de Comercio, con distintas empresas, pueden ir, llevar su conocimiento y conseguir trabajo, que es importante. Así que esto no se debe perder todos los años, que este encuentro en noviembre se debe seguir realizando y apoyando del Ministerio de Educación y del municipio. Trabajar en forma articulada para que esto se dé a conocer a las distintas, a la sociedad, y cada uno puede ver las ofertas que hay. Es una manera de mostrar qué es lo que tiene cada institución. Desde ya, muchas gracias al equipo que está acompañando al señor Intendente y al equipo de las instituciones educativas que hoy se pusieron la camiseta para que esto sea realmente un logro. Y quiero felicitar a los docentes y quiero decirles gracias, porque a pesar que hoy es día sábado, están presentes acá cada uno con su institución, mostrando qué es lo que hicieron durante todo el año y qué oferta tienen para el año que viene. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, la palabra del legal, y dejará inaugurada la Expo Técnica número 2025 en esta ocasión. Bien, estamos en otro lugar aquí, esta es la parte del Cine República. Estamos en otro lugar, probando también equipamiento nuevo, que lo vamos a estrenar seguramente también para los carnavales. Miren lo que tengo acá. Esto es un proyector del Cine Plaza, que lo tenemos aquí porque, bueno, por una interacción que hubo conjuntamente con la iglesia, la parte de lo que era el Cine Plaza y el museo local. Bueno, una máquina gemela se la preparó aquí para enviarla al museo, que ya está disponible y ya está expuesta, para que la próxima semana la puedan ver, así que ya le estamos comentando. Y esta que queda acá para un proyecto con el Colegio Industrial para hacer una especie de un capturador de 35 milímetros, que es, como pueden ver, la cinta que estas máquinas transportaban en una época en donde obviamente el cine era todo mucho más mecánico, no el cine digital que tenemos ahora. Por supuesto, estas máquinas que ustedes ven aquí son de la década del 60 y fueron traídas, compradas por aquella comisión en un local de Santa Fe, en una Carballo Cinematográfica se llamaba, que vendía todo lo que tenía que ver con la parte de cine, y fue traída, por supuesto, aquí a Villa Ángela en esa década, y se instaló el Cine Plaza como lo conocemos, o lo conocimos en su momento, con toda su, digamos, infraestructura, con toda su aislación, con toda su tecnología de esa época, que era muy moderno. Inclusive la parte de insonorización era la más moderna que, inclusive hoy en día, habría que sacar su sombrero a la insonorización que tenía, que fue hecho por técnicos ingenieros de Rosario que vinieron específicamente para esa cuestión. Bueno, quería mostrarle entonces lo que aquí se hace en la ciudad de Villa Ángela, lo que se hace acá en la industria cinematográfica de la localidad de Villa Ángela, nuestra pequeña industria, como yo siempre digo, que la otra vez nos entregaron esa certificación, o que se me lo entregaron a mí también, pero a toda la productora de cine. Bueno, esto es parte de lo que nosotros hacemos, recuperar la historia del cine para nuestra localidad, para aquellos que no lo conocieron y lo puedan ver, que hubo una historia previa y que esa historia previa hace a que hoy tengamos tecnología, pero que tiene todo un antecedente, y gente que trabajó como Antonio de Lebogé y otros en esas comisiones de cine. También, por supuesto, Griselda Morán, estaba la señora Marchesi, estaba don Einstein, que estaba ahí, don Quintana, que era el proyectista. Bueno, un montón de gente que trabajó, la señora Costa, la doctora Costa, bueno, un montón de gente, la familia Patier, un montón de gente que trabaja en ese lugar. Bueno, vamos a ver entonces ahora la siguiente nota, que tiene que ver con la parte de, hablaba el ingeniero Pap en la presentación de esta muestra de escuelas técnicas que sucedía en la Plaza General San Martín. Vemos la nota. A esta fecha tan significativa en la que celebramos el valor de la educación técnica y formación profesional. Buenas noches a todos los presentes,
Es un gusto estar con ustedes, saludar a todas las autoridades educativas presentes, la directora regional, supervisores, directores, directoras, profesores, alumnos, público en general. Para mí es un honor y una satisfacción estar en esta expo técnica de toda la región y de Villa Ancla también. He trabajado, he sido director de un colegio técnico y sé lo que cuesta armar una exposición, trabajar todo el año para mostrar lo que pudimos hacer con los alumnos a toda la población, a la comunidad en general. Y el alumno y todos los profesores se esmeran muchísimo en esta situación de crisis, que no hay muchas veces medios para realizar lo que uno quiere, pero de cualquier manera con esfuerzo, dedicación, compromiso, siguen avanzando las escuelas técnicas y los alumnos que tanto trabajan. Por eso es muy meritorio lo que hacen. Y también es meritorio poder decirle a la directora regional y a todos los docentes que colaboran tanto, que articulando esfuerzos en conjunto, buscando el bien común, buscando el beneficio de todos los alumnos de la educación técnica del Chaco, yo diría ya, trabajemos juntos para lograr seguir progresando, porque hoy en día se habla de hace 40 años, yo lo escuché y lo sigo repitiendo y lo seguimos repitiendo, hace falta valor agregado. Nosotros producimos mucha materia prima, pero sale así, sin ningún tipo de valor agregado de la región. Tenemos trigo que podemos ponerle valor agregado, algodón, girasol y todo lo que se pueda decir que se produce en la ciudad. Le falta el valor agregado, que es lo que pone el técnico, el profesional, el preparado, el capacitado. Estamos logrando de a poco salir de esa situación de que siempre mandamos afuera para que produzcan los demás y después nos vendan a nosotros. La idea es que como Villa Ancla, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el Ejecutivo y le doy gracias a todos los empleados municipales y a todos los profesionales que trabajan con nosotros, y también estamos viendo el avance de nuestra capacitación. Vemos que todas las obras que se hacen en Villa Ancla, desde un pavimento hasta un bacheo, puneteo, alcantarillado, ripiado y cualquier obra, como por ejemplo el portal que están elaborando nuestros empleados municipales con orgullo, es un trabajo fuerte y hay que tener capacidad de gestión, hay que tener capacidad técnica. Por ejemplo, el portal del acceso oeste fue armado con los soldadores que tenemos nosotros, diseñado por nuestros diseñadores, colocado 26 luces RGB por mismo los técnicos nuestros, plantado en el lugar que está plantado ya con un cimiento grandísimo que lo hicieron también nuestros operarios, y así se hace todo. En Villa Ancla se logra bajar los costos de una forma impresionante en cuanto a lo que sea obra pública, porque lo hacen todo nuestro personal y nuestros técnicos capacitados, y como estamos capacitando en las escuelas técnicas. Por eso yo creo que es importantísimo hacer ver esto, y también el profesional que egresa tiene que ser un profesional con mucha capacidad, pero también con mucha honestidad. Cuando más transparente y más eficiente sea y de confianza una persona que entra a hacer un trabajo en cualquier institución o en una casa de familia, siempre consigue más trabajo, porque hoy en día hace falta que haya confianza. El mundo está cambiando todo en forma exponencial, rapidísimamente. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, y por ahí, ¿quién iba a pensar hace 10 o 20 años atrás que podamos consultar al celular a ver si está bien o está mal lo que estamos haciendo? Hoy estamos haciendo eso. Así que por eso no podemos quedarnos en el tiempo y decir, bueno, hicimos esto y ya está bien. Hay que empezar a rebobinar hacia adelante rápidamente para ponernos a la altura de lo que está la tecnología en el mundo. Por eso les digo a todos, los felicito, a todos los profesores, a todos los alumnos, a todos los que tanto se dedican a la educación técnica. Yo también vengo de la educación técnica, he sido director de escuela, he preparado exposiciones también, así que conozco el tema y el paño, y siempre hubo faltante de recursos para la educación. Pero lo importante de todo esto, la educación es gratuita y presencial. En el mundo ya no hay casi educación gratuita y presencial. Se viene la educación privada en todos los sectores, y no sé hasta cuándo va a durar esto, que sea para siempre, diría yo. Porque si no es, vamos a tener muchos problemas en cuanto a cómo van a estudiar los que menos tienen, y las familias que no pueden mandar sus chicos al colegio, a la escuela. Así que muchas gracias a todos, los felicito a todos y gracias a supervisores.
Bueno, ahí veíamos entonces la nota con el ingeniero Pape, que presentaba también en conjunto con y hablaban de la coexistencia pacífica, la coordinación, cuando trabajan en conjunto, a pesar de que la gestión de educación provincial es de otro signo político, las cosas salen bien. ¿Vieron? Está bien, uno puede tener la idea, la cuestión, pero es bueno que después de digamos, salga. Yo acá tengo un animalito que está haciendo un desastre, que es una mascota, así que por ahí me puedo distraer. Pero que tiene que ver con la cuestión, obviamente, de que si se trabaja en conjunto, las cosas salen muchísimo mejor. Ojalá así se siga haciendo y tengamos, ¿no?, los ciudadanos el beneficio de eso. Bueno, ahora vamos a ver la nota en donde contábamos recién, el ingeniero, no se pierda esta parte, explicaba la conexión electromecánica de un tablero con todas sus partes ahí en la muestra. Vemos la nota entonces, que era lo que sucedía ahí en la muestra de escuelas técnicas. Acá está la nota. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? A los contactos. Contactores, relé térmico, disyuntor, temporizador y un interruptor térmico. Está muy bueno. Fusibles, señalización, lindo tablerito. Con lámparas están mostrando si tiene tensión o no el tablero. Así que felicito a los alumnos que hacen esto, porque es un tablero muy bien presentado y es lo que necesita toda la industria, la parte técnica y las casas de familia para no tener problemas en la instalación eléctrica. Estamos formando técnicos de mucha capacidad y no solo en la teoría, sino en la práctica, poder esto es difícil, es otro tablerito, que es otro tablero. En una palabra, acá está el principio de motor de inducción. Significamos que están trabajando muy bien. Tenemos profesores muy capacitados para llevar a nivel académico en la parte electromecánica. Le trae buenos recuerdos, buenos recuerdos. Ingeniero, buenos recuerdos. Ingeniero, buenos recuerdos. Sí, es algo muy bueno lo que están haciendo, estoy diciendo, y también tiene muy buen nivel la carrera. En general tenemos completo, desde el centro de generación actual, transporte, distribución, cómo llega a las viviendas, dentro de la vivienda, qué protección tiene la vivienda, y en industria, tablero industrial completo. Allá está completo, la maqueta está completa. Y acá en esto tenemos lo que sería instalación domiciliaria, las protecciones que tiene que hacer. Bien, ahí estábamos viendo entonces, obviamente, lo que nos contaba el ingeniero Pap de la parte de los tableros, bueno, cómo se arma, toda la parte técnica, ¿no? La verdad que sorprendente, ¿no? El conocimiento. Y a pesar de que la parte tecnológica ha avanzado mucho, el ingeniero no pierde la mirada sobre los avances técnicos, ¿no? Es muy importante, porque obviamente si nuestra ciudad tiene algo si me puede pasar a la cámara 3, por favor, ¿me está escuchando? Bueno, decía que el ingeniero Pap justamente tiene todo lo que ingeniero, un técnico, obviamente, de las cuestiones que tienen con la parte de diseño. La ciudad de Villa Ángela, obviamente, tiene mucho, por ejemplo, toda la parte eléctrica, las redes eléctricas, la parte de producción de energía. Ahora, todas esas cosas coordinan gran parte de la municipalidad de Villa Ángela, y se necesita un conocimiento específico. Villa Ángela ha crecido más en la producción de energía que en cualquier otra, por lo menos en estos últimos tiempos, que en cualquier otra fábrica, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ahora las últimas 3 notas, y ya con eso nosotros nos despedimos.
hasta, tuvimos un pequeño inconveniente técnico recién, hay una, ya la voy a presentar, por acá está, tenemos una mascota, bueno, no se acerca, no se sube acá, ahora justamente que la iba a presentar, a ver si la cámara 3 me puede tomar, me parece que está por allá, a ver si la cámara 3 me toma, permiso, me voy a levantar, la cámara 3 me puede tomar, voy a levantarme un poquito acá, ahí estamos, y vení para vení para acá, acá está la cámara 3, miren lo que tenemos acá, para decirle hola a la audiencia, hola, no, está enojada pero se portó muy mal hoy, a ver si volvemos a la cámara 1, ahí, a la cámara 1, ahí está, vení, esta es Rita. Rita es la nueva adquisición de la productora de cine, Rita, hola. ¿Hola? Bueno, no quiere decir nada, pero se portó mal, recién nos dejó sin señal. Bueno, y Rita se va a bajar, ahora no se baja, Bueno, ahí con Rita que está, vamos a poner acá Rita, ahí la cámara 3 la toma. Rita se portó, no, Rita no juega, ahí a ver si no soy macana. Rita se portó mal hoy, nos dejó sin cámara y bueno, tuvimos que, ahí el técnico rápidamente la maniobró. Bueno, el switcher. Bien, les recuerdo que a todos aquellos que nos están, digamos, siguiendo, pónganle me gusta, y a aquellos que nos ven después, también, no solamente ponen me gusta, sino que también síganos, obviamente, no solamente pongan me gusta, no sean vagos, y síganos porque van a seguir todas las alternativas de estas emisiones en vivo, que siempre tenemos nuevas y buenas novedades. Vieron lo del proyector, increíble, ¿no? Toda esa historia, que después vamos a tener más sobre esa información. Por supuesto, ahora vamos a... Por eso ustedes vieron la pantalla azul, porque hubo un desperfecto técnico que se solucionó, pero la imagen enseguida vuelve. Les quería comentar que también vamos a tener funciones del Cine República, las vamos a tener el jueves, vamos a hacer otra emisión nosotros para reflejar toda esta cuestión. Les quiero decir que Frankenstein es la película que no se tienen que perder, que va a estar obviamente en el Cine República. Y también, por supuesto, las otras películas, como por ejemplo El Conjuro 4 y El Teléfono Negro 2 también, ¿no? Y llega la primera semana de diciembre, atenti, Zootopia 2, así que atenti a esa cuestión. Obviamente vamos a tener la novedad aquí, seguramente también por las demás redes sociales. Le agradecemos por su compañía y bueno, disculpe por ahí algunas improlijidades, las dejamos por supuesto con las imágenes de la muestra para cerrar y nos reencontramos durante las semanas en cualquier momento y que usted tenga la mejor de las noches. Ya representamos la generación con los paneles solares. De la generación, de un sistema de generación, está muy bien hecha, espectacular, un trabajo impresionante. Permiso, Mechita. Permiso. Para la zona de Villa Ángela y otras localidades de la zona. Todo eso pudimos ver gracias a la visita que hicimos a la planta solar y a la visita que realizamos a Sechep, donde nos informaron completamente de 138 a Sechep y gracias a los transformadores de Ecuador. 13,2, 33. Acá en Villa Ángela y se distribuye acá. Esa es la distribución. En Aluno tenemos máquinas eléctricas, tenemos también distribución eléctrica, varias materias que representan esta materia, esta maqueta.
eso que falta ver el año que viene, instalaciones y automatización. Hoy el semáforo está ya con un Arduino simulando el automatismo del semáforo en sí, pero el año que viene lo van a ver en la programación. Y el anterior, hace 2 años atrás, hizo la casa automatizada. ¿Se acuerdan? La vivienda automatizada, no sé si se Tenemos práctica profesional 1, tenemos máquinas eléctricas. Así yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá. No me gusta, carajo, mierda. Así yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá. No me gusta.